Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estaba haciendo una transmisión desde el fanpage de la Cueva de Domínguez, de nuestras redes, y tuve que venirme por aquí a mi muro porque mi invitado no podía entrar. Y a ver, vamos a ver si es que está por aquí, si es que lo podemos ubicar, mientras vamos esperando que se vayan sumando ustedes para que tengan un poco de esta transmisión. Vamos a conversar, como ustedes saben. Nosotros hacemos prensa especializada vinculada con los temas de turismo, de gastronomía y en gastronomía tenemos muchísimo que hablar. Aquí está nuestro amigo, ya lo vemos. A ver. Decía que en gastronomía hay muchísimo que hablar, sobre todo la gastronomía. Tenemos que decir que la gastronomía peruana es una gastronomía auténtica, una gastronomía que sale desde lo más Hola, profundo. Hola, ahí está nuestro invitado. Ceci. ¿Cómo Ceci, estás, amiga, Carlitos? ¿cuántos años que no te veo? Ceci, por favor, esta pandemia nos tiene así. Ya más de un año y medio, no, más tiempo. Carlitos Más Holsen, ¿cómo tiempo, amiga. estás, amigo? Amiga, 3 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos para toda la gente que te sigue, para toda la audiencia de la Cueva Domínguez, para todas las amistades. Cecilia Portela, gracias por tener el bien a Gra- bien de invitarme, ¿no? Es un Gracias a ti, tremendo Carlos, placer. gracias. Hablaba de ti cuando estábamos haciendo el inicio en la Cueva de Domínguez, en el fanpage, y bueno, y tuvimos que venirnos por aquí y les estaba contando a nuestros amigos que la importancia de hablar de nuestra gastronomía para que la gente pueda conocer, pueda amarla y pueda ante el mundo también un poco conversar sobre la riqueza que tenemos, ¿no? Y la riqueza que tiene nuestra gastronomía, además de ser una gastronomía auténtica, una gastronomía que nace desde su suelo, es también una gastronomía que recibe mucho de fuera. Y entre esas influencias importantes que tiene la gastronomía peruana es la influencia afro, ¿no? Que es un Sí, poco de lo que tú has venido estudiando en estos últimos bastantes años, ¿eh? Bastantes años, Carlitos, que yo obviamente no creo es que lo el único color que sé, ayuda. el color ayuda, el color refuerza, ¿no es cierto? Sí, pues Carlos, bueno, Sí. ante todo, cuéntanos, ¿cómo has estado este tiempo? ¿Cómo has estado trabajando el tema de la docencia, para empezar? A ver, estoy como docente del Instituto Peruano de Turismo y Finanzas y pertenezco ahora al Comité Consultivo de CITUR Perú, el Centro de Investigación Turístico Gastronómico del Perú. Mediante los trabajos de investigación me sirvió para que el grupo de gastronomía Recife Pernambuco de Brasil, dirigido por el chef Ujú. Marco Lobo, tenga bien evaluar mi trabajo y otorgarme el cargo de vicepresidente del grupo representando a Perú. Ajá, Y en el tema afro, pues estoy en el registro de organizaciones afroperuanas con la agrupación culinaria afro-latinoamericana, ¿no? Que de pertenece al acuerdo. ROA, en defensa de la cocina de investigación afroperuana y afro-latinoamericana. Es bastante importante que haya una organización o que hayan varias organizaciones que puedan ir dándole solidez a estos estudios de investigación, porque de verdad hacer este trabajo así de manera global, de repente de manera un poco gaseosa, tampoco aporta mucho, ¿no? Siempre es necesario poder agruparse, poder tener una forma de organización. Antes que me contestes, Carlitos, un saludo al maestro Rodolfo Tafur, amigo. Gracias por estar ahí con nosotros. Un Amplio saludo cariño. muy especial. Claro, dice un saludo y abrazo a dos que aman al Perú. Tú también amas al Perú y muchísimo, y lo has demostrado y lo sigues demostrando con tu trabajo, Harto. Rodolfo. Harto, harto. Y Sí, bueno, sí, sí. veníamos al tema de la organización, lo importante que es organizarse para poder desarrollar este tipo de trabajos. Cuéntanos, ya nos estás diciendo más o menos en qué organizaciones estás, pero ¿hace cuánto tiempo vienes tú trabajando en esto? A ver, yo he estado trabajando solo desde hace 8 años atrás y con el apoyo de Citur Perú hace 3 años, De acuerdo. oficialmente. Ujú. Y en En estos últimos que años, ¿qué es lo que hemos ido descubriendo, Carlos? el problema está en que en el Perú los propios afrodescendientes que están ligados a la cocina
han aceptado influencias, versiones, investigaciones medias en la cual desacreditan un poco la cocina, llevándola al nivel cocina de despojos, de sobras, de restos, cocina de animales, y ellos lo han asumido, lo han aceptado sin mirar más allá. Entonces, como no han mirado más allá y se han quedado con eso, se hace más difícil el trabajo, porque cuando uno hace una afirmación o hace una investigación o presenta un material con una fuente, tienes que luchar contra la corriente. Así es. Tienes que romper lo que ya está dicho y demostrar que lo que se había dicho de repente estaba equivocado o estaba mal informado. Entonces, te genera gente que te entiende, que lo acepta, como también hay gente que son detractores y te dicen simplemente que no, pues, que no aceptan Claro. lo que se plantea. Mira, en ese sentido tú estabas diciendo que muchos han asumido que la cocina negra básicamente era una cocina de despojos, de desecho, de sobras, ¿no? Y que han juntado un poco de cada cosa y han podido con ajíes o con de repente mezclarlo con algo y poder sacar platos. Pero no necesariamente es eso, ¿verdad? No, porque mira, lo que pasa es que siempre he dicho, no, el negro esclavo, pobrecito, llegó como animal, no sabía comer, y gracias a que en el Perú habían insumos, ellos pudieron hacer una cocina. Error, ¿no? El migrante obligado, la palabra esclavo no me gusta mucho, Ujú. migrante obligado que llega aquí, de verdad los obligan a venir, viene con un código mental de comida. O sea, tú no me puedes decir que en un continente tan amplio y de las costas de África, que es de donde vienen los migrantes obligados, esa gente vivía ya sin comer. Es ilógico pensar que No, no pues, comían. Esa gente claro. comía y comía lo que tenía. Entonces, Ujú. cuando llegan aquí, se va a crear la primera, yo lo estoy sustentando y tengo las fuentes para sustentarlo, la primera tendencia culinaria en América la traen los migrantes obligados, ¿no? La comida que viene es esto, investigativa, porque ellos van a empezar a analizar los insumos que encuentran, que desconocen, obviamente, Ujú. los van a empezar a analizar, tanto lo que comen los naturales como lo que ellos asumen que tiene semejanza a lo que tienen en su tierra. Y van a empezar a relacionar, a ver qué sirve, qué no sirve, qué se come, qué no se come, qué intoxica, qué no intoxica, qué mata, qué no mata. Una vez que hago la investigación del insumo, utilizo mi retrospectiva mental para Ah, remontarme a lo que comía en mi tierra en mi tierra, en mi y casa, ¿no? reelaborar el plato, pero reelaborarlo utilizando estos nuevos insumos. Entonces creo una nueva cocina. Con el chef Marco Lobo, justamente estamos viendo el tema de que Angola y el Congo, que son las dos cocinas madres de América y en el Perú tienen mucha influencia, Ujú. que es de donde viene la mayor cantidad de migrantes obligados aquí, perdieron su cocina, como ahora le dice todo el mundo, ancestral. ¿Por qué? Porque como Ajá. vinieron y todos hacia acá, allá ellos empezaron a conocer su gastronomía de acuerdo a quien los domina, portugueses o españoles. Entonces ellos tienen una Ajá. cocina que parte del dominio hacia adelante. Y sus recetas básicas, que podrían ser recetas derivadas de su cocina ancestral, la tenemos aquí, en América. Entonces ahora estamos haciendo un trabajo para hacer un recetario de los platillos de influencia africana en América, ensamblar este manual tipo libro y enviarlo. Estamos trabajando con el secretario de Cultura de Angola para reenviarle este trabajo y prácticamente devolverle a nuestra cocina madre, devolverle Excelente, las recetas, con excelente. ciertas Mira, modificaciones, obviamente. y qué lástima que el Perú, el peruano de a pie, no conozca este trabajo que se realiza, porque así como se realiza con la influencia de los afrodescendientes, también se está realizando en otras, con otras corrientes de cocina.
¿no? Yo conozco varios chefs, bueno, no son muchos los que se dedican a la investigación, pero los pocos hacen un trabajo bien interesante respecto a esto y el peruano de a pie no lo conoce, no lo conoce y esto siempre es lo que tratamos nosotros desde la Cueva de Domínguez de resaltar eso, ¿no? O sea, nadie puede promover lo que no conoce, ¿no? Y Sí, mucho menos amarlo. Y cuando hablamos además de gastronomía, no solamente hablamos de cocina, no hablamos del plato en la mesa. Cuando hablamos de gastronomía, hablamos de historia, hablamos de costumbres, hablamos de biodiversidad. Eso es algo que yo siempre insisto y recalco en las conversaciones que tengo con personas tan ilustradas como tú, Carlos, ¿no? Y esto, ¿cómo tú lo viertes a tus alumnos, a la gente con la que trabajas de repente, chicos más jóvenes, ¿tú los ves interesados en estos temas? ¿Cómo lo reciben sí, ellos? lo que pasa es que, a ver, IPT, Instituto Peruano de Turismo y Finanzas, dentro de la carrera, para no salirse de la malla curricular, implementa lo que viene a ser el curso de cocinas madres y originarias del mundo, que es muy diferente a historia de la gastronomía. En Ujú. Cocinas Madres, nosotros tocamos el tema de las vertientes, la línea de dónde vienen los alimentos, la procedencia, las elaboraciones y cómo terminan llegando a América y principalmente al Perú, que es lo que nos interesa. Ujú. Entonces, cuando yo toco ese curso, que soy el profesor que dicta ese curso, cuando yo toco ese curso en toda esta línea vertiente, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, ¿no? Pasando por diferentes etapas, tiempos, culturas, influencias, el alumno voltea y siempre dice, ¿no? Pero profesor, pero eso se parece a lo que yo como aquí. Claro, pues, es que tú en tu mesa, tu mamá, no solamente te pone comida, tu mamá te pone 4.000, 3.000, 2.000 años de historia culinaria, no gastronómica, culinaria, en un Así plato. es. Ujú. Y ahí lo empiezan a entender, lo empiezan a asumir, les empieza a interesar y vamos creando unos pequeños focos de investigación. Ajá. Considero a título personal, creo que tengo mucha gente que va a estar de acuerdo, otros de repente no, que la nueva generación de cocineros deben ser cocineros, chef, como se quieran llamar, de investigación. Virgilio ya dio un paso importante, ya marcó una etapa, ya marcó un hito, Así es. pero atrás de él falta que venga todo un bloque de jóvenes que quieran investigar, quieran la cocina peruana, pero la quieran desde su raíz. No solo en el tema afro, tendrían que investigar también sobre la raíz andina y principalmente la raíz amazónica. ¿Puedes creer que en la selva seguimos en un 40% de descubrimiento de la culinaria? Porque nosotros hablamos de cocina amazónica en el Perú y decimos tacacho, juane, Juan, patarasca, sí, sí, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, chaufa asesina, chaufa asesina, imagínate. ¿Ah? imagínate, imagínate. Y paramos de, y Chicapi, paramos de En Chicate. contar, ¿no? Ya, listo. Selva, Perú, bravo. Pero alguien se ha tomado la molestia de decir qué comen todas las etnias que hay en la Amazonía del Perú, que son más de 50 etnias Y mejor aún constituidas ya. porque, exactamente, mejor aún porque además sabemos que la Amazonía ya por naturaleza tiene una increíble biodiversidad y cada cosa que Ima- se va encontrando dando aporte, va aportando bastante también en la cocina. Porque no solamente, Sí, ojo, en el tema de la Amazonía, no solamente es la cocina, también es el tema de salud, ¿no? Una vez una de las primeras veces que fui a la selva, me dijeron, cuando estuve en plena selva, me dijeron, estás en la botica más grande del mundo, ¿no? Y de claro. verdad, había una hoja para esto, una raíz para lo otro, un tallo para sanar, para curar, para aliviar, y yo me quedé admiradísima. Tienes que entender la idiosincrasia de la persona, pero cada Así es, comunidad, cada etnia tiene una idiosincrasia diferente. así es. Por Así es. ende, estudiar su culinaria es lo más rico que puede haber, porque vas a rescatar Perú
pero Pues, Perú total, el Perú de adentro realmente, sin desmerecer a la gente de la Ande o de la Sierra, como lo queremos llamar, que se dice que es el Perú profundo, pero la Amazonía es más profundidad todavía. Pero yendo exacto. al tema que yo me estoy dedicando, al tema de la investigación afro, por ejemplo, hace poco rompí un mito, y lo digo así claramente, rompí un mito, sin egocentrismo, porque me hablaban mucho del lomo saltado. Entonces, había las vertientes del lomo saltado. Entonces, puse a investigar profundamente, a hacer los análisis, a unir piezas. Ujú, Y en el Perú tenemos en realidad 3 a 4 lomos saltados. No tenemos uno, tenemos 3 a 4. Está el lomo saltado que se hace con lomo, con la parte noble del vacuno, ujú, que es lo que comían los blancos, o comía o come hasta ahora el que tiene dinero, lomo. Ese es el lomo saltado. ujú. Luego está el lomo saltado tan famoso que se le ha dado a los orientales, que es el que va a llevar verdura china, Ajá. polantao, le van a poner cebolla china y lo van a Cebolla. espesar en un inicio con ralladura de papa pituca o papa china, como se le Ajá. llama, ¿no? Ñame, como lo conocen algunos, y ahora lo espesan con chuño, pero le dan una textura a la salsa. La salsa tiene una textura densa, no tiene una textura líquida. Ahora, Ujú. el criollo se hace en sartén, realmente. El oriental es el que se hace en wok. En wok, ajá. Y se Y saltea. vamos a tener un tercero que viene a ser el famoso saltado de carne, que se hace con cualquier carne que no sea lomo, y que era el saltado popular, con las papitas que se mezclaban dentro de estos jugos para absorber sabores, ¿no? Y que casi siempre ha estado llevada hacia la línea de las mesas negras, o sea, de las familias negras que cocinaban estos platos en un inicio y luego se masificó. ¿Por qué digo Ujú. esto? Porque las primeras cocinas que hablan de mezclas o revueltos, ¿no? Así, mezclas o revueltos, el lomo saltado, sin desmerecer nuestro plato bandera, si lo vemos fríamente, es un revuelto, Claro. una integración de, y eso se le ha atribuido siempre a la cocina negra. Entonces, ¿por qué quitarle, cuando se habla de este plato, por qué quitarle presencia y protagonismo si en otras cosas sí lo tratas de mezclar? Es contradictorio, ¿no? Claro. Quiere decir que las técnicas influyen mucho, o sea, las técnicas más bien determinan de dónde o de qué tendencia podría tener el origen de determinado plato. Claro, es que a ver, en la culinaria y en la gastronomía, ahora sí gastronomía, vamos a Ujú, encontrar similitudes, no copias, similitudes, que pueden coincidir en el espacio-tiempo o pueden coincidir en la forma. Varía un insumo u otro, ujú, pero las coincidencias, las similitudes van a existir, van a estar ahí. Eh, si hiciéramos un vocablo, un glosario gastronómico o culinario afro y un glosario que ya se hizo, pero faltaría actualizar, peruano, ujú, nos daríamos cuenta de que muchas técnicas que tenemos en la cocina peruana son similares a las que se hacen en otros países y que nosotros nos hemos cerrado en decir que no, que son propias. Es más, hemos querido decir, no, se hizo en el Perú y de aquí se fue a otro lado. No, no es así. Como cuáles platos, por ejemplo. A ver, eh, decimos en el Perú, por ejemplo, el caucao es un plato peruano. Sí, pues en el Perú se conoce con el nombre caucao, pero si te vas más adentro, etimológicamente el caucao vendría a ser, y con el respeto que merece el maestro Tafur, la otra tendencia etimológica del caucao sería que el negro conoce el callo,
que come el español. El español comía vísceras desde que los tuvieron 800 años los árabes sometidos. Entonces, callo es una víscera, panza, callo, uno. El negro lo asume en su etimología y no le dice callo, le dice cayu, cayú, caú, cau, dos vísceras. Así es. Etimológicamente, para entenderlo tendrías que hablar como el negro hablaba en ese momento, no como hablamos ahora. Como hablaba en ese momento, para entender de dónde viene el plato. Bien. Pero este plato similar lo vamos a encontrar en la costa pacífico de Colombia como un picante de mondongo, con color amarillo. Y lo vamos a encontrar en Honduras, en la cocina garífuna, donde ya no lleva papa, pero lleva yuca. Y los garífunas son la primera cultura de negros libertos en América. No porque se liberaran en una guerra, sino porque encallaron dos barcos y estos negros quedaron libres, se mezclaron con los arahuacos de la zona de Honduras y crearon una nueva comunidad, una nueva población, una nueva cocina con un nuevo idioma y todo lo que implica. Carlos, de repente muchos no estén de acuerdo, pero entonces podemos hablar que prácticamente en toda la cocina casi no encontramos platos puros como tal, ¿no? O sea, por lo menos lo que conocemos en la actualidad. No son platos puros, o sea, todos tienen, si no son ingredientes, son técnicas, si no son técnicas, son formas de preparación, historias, tradiciones y cosas que han ido alimentando y que han ido dándonos un abanico interesante de la culinaria del mundo, digamos, sincretizada aquí. Algo así, me imagino. Claro, es que mira, desde que el mundo es mundo, por ejemplo, el hombre aprendió a cocinar bajo tierra. No se sabe exactamente cuál fue el motivo de, muchos asocian a que es por imitar lo que hacían los animales cuando escondían el alimento. Bajo tierra, hoyo, alimento y lo tapo. El hombre hizo lo mismo y simplemente generó fuego sobre ese alimento y se generó una cocción. No quiero decir que la pachamanca no sea peruana, sí, la pachamanca es peruana. Pachamanca, pero también la vemos en otras, técnica, pero también la vemos. Pero la técnica de cocción en hoyo la vamos a encontrar en Oceanía. En Oceanía, por ejemplo, hacen la técnica similar, hojas, piedras, carne, pero le ponen frutos. Y aquí también en el origen tiene que haber llevado frutos, porque es el pago a la madre tierra. ¿Y cómo le pagas a la madre tierra? Con todo lo que ella te da, no solamente con papa. Así es. Papa, yuca, fruta, carne, comida. No había cordero, no había pollo, no había vaca. O sea, no puedes decirme, no, mi pachamanca ancestral y te pongo una presa de cerdo y cordero. Eso no es ancestral. Claro. Carlos, tendría que hacerlo con alpaca o con llama. Claro, adentrémonos un poco en el tema afro. Si bien es cierto, estamos hablando de cocina, de comida, de productos, ¿qué tomaban ellos? O sea, dentro de las investigaciones, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Cómo hacían sus celebraciones? ¿Cómo festejaban? De repente, ¿qué acompañaban las comidas? El negro trae de África la costumbre de hacer un fermento de jengibre. Principalmente los negros de Congo, Nigeria, que todavía se consume allá, y en parte de Angola. Hay la costumbre de hacer este fermento de jengibre, muy parecido a la chicha de aquí. Eso es al inicio, porque a medida que se van adentrando y el negro se va adaptando al trabajo en los cañaverales, los trapiches, y se les empieza a pagar con melaza, que luego se convierte en chancaca, ellos van generando elaboraciones de fermentación en agua y luego mezcladas con alcohol. Entonces vamos a encontrar por ahí los chinchibí, vamos a encontrar los primeros chirulín, que son hechos a base de aguardiente de caña, y después es que se elaboran con pisco. ¿Y el guarapo de dónde sale? El guarapo de caña viene a ser
antes del fermento. El guarapo es el jugo que se va a fermentar antes de la destilación. Guarapo de caña, que no solamente es en Perú, vuelvo a repetirte, es en toda la Latinoamérica. Lo que pasa es que la cultura, y vuelvo a repetir, no es un egocentrismo, pero lo que une toda Latinoamérica, la única vertiente étnica en toda Latinoamérica que tiene similitud y no tiene diferencia o no tiene una manera de rechazo, es la etnia afro. Todas las otras etnias se consideran únicas. Pero si tú juntas la línea afro desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, tenemos una sola similitud. Y Mira, qué aceptamos interesante. que tenemos similitud y aceptamos que tenemos unión. Qué Entonces, interesante. estas bebidas van a empezar a servir ya sea para contrarrestar el frío cuando iban a llevarlos a trabajar a las minas Ujú. o para aclimatar el cuerpo al fuerte calor. Y eso es lo que se mantiene hasta ahora en algunos países del Caribe. Tú vas y están a 38, 36, 40 grados y te beben una o dos copas de ron puro, sin hielo, para que el cuerpo entre en temperatura y la temperatura corporal pueda no Nivelarse. rechazar la temperatura ambiente, se aclimatan. Es una costumbre muy, muy afro. Mira, interesante. Mira, por ahí estoy viendo también a nuestro amigo Alejandro Guerra, que gran cocinero, Mi hermano, colega, colega en doble sentido, ¿no? excelente, excelente amigo Alejandro. Esperamos Sí, sí, también sí, tener sí. a Alejandro en estas entrevistas. Y fue quien nos Sería presentó. bueno porque Alejandro está presentando una tesis sobre cocina investigativa del tema afroandino. Ah, mira, mira, qué Yo no interesante. me puedo, no me adentro mucho ahí porque ese es un tema donde él lo está trabajando y yo respeto los pisos, los niveles, entonces Claro, no podemos estar queriéndonos pisar el poncho en conjeturas, ¿no? Alejandro por está supuesto. trabajando el tema afroandino, él está en esa línea, yo estoy dentro del concepto afro general, pero más pegado al tema Perú y Latinoamérica. Y en esta temática de entrevistas, de conversaciones, sobre todo peruanistas, de todas maneras tiene que estar Alejandro, que ya está comprometido, él ya sabe que está Sí, ya, comprometido con ya, nosotros. ya puso un gran abrazo para él también. Sí, sí. Bueno, Sí, siguiendo un sí. poco con el tema, este, algo que me llamó la atención de lo que estaba averiguando sobre ti fue una palabrita bien particular. Decía cocinegros. ¿Quiénes son los cocinegros? A ver, ser cocinegro para mí se ha convertido ahora en una muletilla, ¿no? Pero ¿por qué cocinegro? Porque como siempre lo voy a decir, yo he visto que en el Perú habían chefs andinos, amazónicos, itamaes, innovativos, chefs de Moleculares. diferentes, claro, moleculares. Cada uno se pone un cliché de acuerdo a su especialidad, ¿no? Conozco chefs que dicen ser pasticier porque hacen pasteles solamente, ¿no? Es una palabra muy fuerte ser pasticier Claro. realmente en el Perú. Entonces yo decidí con un grupo de colegas, dentro de los que hay cocineros empíricos, cocineros de culto, y dentro de los que hay chefs que han estudiado la carrera, ¿no? Y conversando un día decidimos que si vamos a estar defendiendo la cocina negra en el Perú, y si nos gusta cocinar, entonces somos cocinegros o cocinegras, pues, ¿no? Somos Ujú. los negros que cocinan o las negras que cocinan. Así es. Entonces somos cocinegros o cocinegras, ¿no? De ahí ha servido para que esa denominación nos despierte más la manera de buscar el intelecto investigativo y hemos empezado a investigar de todo, todos y de todo. Entonces vas a encontrar gente que ha redescubierto recetas que eran de la abuelita, pues recetas que estaban guardadas, que se estaban olvidando y las han vuelto a subir a la palestra, ¿no? Tenemos recetas rescatadas, que no las hacemos públicas, es porque en el Perú, lastimosamente, yo sé que nos están viendo en muchas partes del mundo, pero Ajá. lastimosamente en el Perú a la cocina negra se le cierran las puertas muchas veces. Mira, Si Carlos, nos justo, permitieran ajá. mostrar la cocina negra como es, sería otra cosa, no como la quieren ver, sino como realmente nosotros la sentimos y la vemos.
Carlos, estamos en el Bicentenario, estamos celebrando el Bicentenario precisamente. Entonces, imagínate, tanto tiempo pasado, ya es el momento en que, como tú dices, se le reivindique la cocina negra y se le pueda mostrar tal y como es, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de cocina negra hablamos de anticuchos, hablamos de carapulcra De y nos quedamos ahí. chanfainita, Nita, chanfai- Rachi y nos quedamos ahí, ¿no es claro. cierto? Pero, por ejemplo, nadie dice que el negro tiene influencia en el chirimpico, que el plato chirimpico del norte tiene una similitud con un plato que se consume en Angola, tal cual, ¿ah? Con vísceras de cabra Ah, o mira. vísceras de chivo, tal cual, y se come allá. Eh, Vamos a tener influencia en el seco, vamos a tener influencia en el adobo, vamos a encontrar en Huánuco un locro de carne que es antes del locro de gallina, es un locro de fiesta que se servía cuando la celebración de los negritos, Y ahí nos está de la escuchando fiesta de los justo negritos. Rodolfo Entonces, Tafur. es un locro de carne y Rodolfo lo Ajá. debe conocer, es un plato antiquísimo, propio de los lugares donde estaban los sembríos de caña, que era donde vivían los negros. Eh, Vamos a encontrar un antecedente negro en el caldo de cabeza. Y Mm. ahora me dirán, no, pero el caldo de cabeza es andino. Yo, perfecto. El día que a mí me presenten un caldo de cabeza con cabeza de llama, de alpaca o de guanaco, yo cambio la opinión. Pero como no me pueden presentar eso y lo hacen con cabeza de carnero, y en algunos lugares se ha hecho hasta con cabeza de cabra, los que traen eso son los españoles. Y los españoles consumían la carne del animal y ahí sí les daban la panza, la cabeza, las patas para que ellos hagan un cocido, que ya se comía desde la Edad Media, se comían estos cocidos de cordero. Mira, Se quema la cabeza, se hace este cocido y es para que puedan tener energía, que puedan contrarrestar el frío y puedan seguir trabajando en las minas. El negro no vino aquí a veranear, a sentarse a tomar sol en la playa, ¿no? A fumarse un puro como si estuviera en el no vino a Caribe, no, el negro trabajar, vino a aquí a trabajar. trabajar y a trabajar fuerte y trabajar Así es, en costa, en sierra y en selva, o sea, tenía que aclimatarse a los lugares. ¿Y cómo te aclimatas? Comiendo. Si así no es. comes, no te aclimatas. Mira, mira qué bonito acá lo importante de repente es un poco poder aportar cada quien desde sus estudios, de sus investigaciones, para poder llegar no a consensos, porque en la cocina no se llega a consensos, o sea, en la cocina cada quien tiene un origen, tiene un nacimiento y tiene un desarrollo, y se va respetando eso y se va introduciendo también a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a que vayan estudiando, a que sigan investigando sobre ello y a que sigan cultivando el origen de nuestra cocina. Mira, nos está saludando aquí el chef de Brasil, Marcos Lobo, nos está Hermano. saludando, está mirándonos también. Hemos hablado de la cocina como tal, ¿no? De los productos, hemos hablado mencionado algunos platos, estamos hablando de las bebidas. ¿Y qué nos dices de los postres? ¿De qué postres podemos hablar que tengan influencia negra? A ver, sin satanizar al ranfañote, el sanguito, la mazamorra de cochino, el arroz zambito, y ojo, la mazamorra de cochino no porque se haga con pata de cerdo o con oreja de cerdo, sino es mazamorra de cochino porque el español tenía la definición tercerón, cuarterón, quinterón, chino y cochino. Era como le decían a los descendientes de los nacidos de negro mezclados con originarios de estas tierras. Iban generando castas o les iban dando denominaciones. Cochino justamente es el que tenía la piel ya no tan oscura, sino ligeramente clara, lo Ajá, que algunos después le llamaron sambo sacalagua, ¿no? acá el agua, Entonces, ajá. ese es el cochino. Por eso se le llama mazamorra de cochino, porque tiene ese color, aquella mazamorra. Eh, Podemos mencionar también la influencia en las tejas, en el frijol colado, en el famoso manjar de payares o manjar de blancos, Ah, mira, que viene a que ser... después se cambia en la Ujú. elaboración y se convierte en manjar blanco.
Pues no es manjar blanco, en realidad era manjar de blancos, era un dulce de pallares. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, los españoles ya vienen con esa influencia de 800 años de los árabes y ellos ya conocían un dulce similar a base de azúcar y garbanzos. Es una tarde de aportes, Carlitos, algo que te agradecemos muchísimo. Saludamos a todos los amigos que se No, no, están no, uniendo a nuestra conversación entre no. amigos. Hola, Manuel Lo, Serna, lo, ¿cómo estás, lo amigo? único que, lo único que trato, amiga mía, es de generar que la gente, si no está de acuerdo, investigue, Así es. recurra, después de lo que estamos hablando, recurra a las fuentes, empiece a buscar y diga, se equivocaron, o bueno, no, sí, no, esto en la historia estaba, pero no lo habíamos visto, ¿no? En la historia está escrito. Todo lo que estamos conversando está escrito en los libros de historia, pero no nos Ajá. podemos basar en un solo autor de la historia. La historia está escrita de diferentes formas y de diferentes perfiles, de diferentes No, y espectros. además hacer investigación sobre esto ya son palabras mayores, en serio. Los que se Es un dedican a dolor hacer de investigación, cabeza, te diré sí, de sí, verdad, definitivamente. Es de verdad. complicadísimo, pero debe ser, es muy apasionante también, ¿no? Para Claro, quienes se es dedican a esto. investigación, contradicción y contradicción, porque o sea, investigas algo, lo sustentas y después lo tienes que contradecir para ver si lo puedes volver a sustentar o simplemente queda ahí. Si solamente te quedas en la primera parte, cualquiera te puede tumbar la investigación. Claro, Con dos palabras, te tienes que tener el sustento de, el fundamento de, claro. Carlos, ahora para quiero defender. preguntarle, Dime. ajá, quiero preguntarle al docente, al profesor, ¿cómo ves el futuro de nuestra cocina? ¿Cómo los chicos ahora, por ejemplo, en esta situación de pandemia que están así, que en lugar de hacer clases prácticas, se supone que desde sus casas solamente están recibiendo clases teóricas? ¿Cómo vislumbras tú a estos nuevos cocineros del Perú? Pero no es culpa de las escuelas, es culpa del sistema político del Estado peruano y bueno, del Estado de todos los países que han caído en darle preferencia a que se aperturen espectáculos públicos y no las escuelas, las universidades y los institutos de educación. O sea, estamos en un país de locos, ¿no? Ujú. Vale más un espectáculo de música con expendio de licor y con estruendo bullístico a permitir que los jóvenes ingresen a un aula y puedan estudiar. Es contradictorio. Ahora, como docente, ¿cómo veo el resultado de la pandemia en la educación en el Perú? Preocupante. Nosotros nos habíamos dormido en nuestros laureles pensando de que porque éramos 9 años la mejor cocina de Latinoamérica, ya pues ya habíamos tocado el cielo y éramos la versión del maná de Dios en la tierra, ¿no? O sea, Ujú. no había Claro. más, estábamos santificados. Colombia había venido en silencio, Colombia ha rescatado sus recetas originarias del Pacífico del Atlántico y ahora Colombia es un destino turístico culinario que maneja 5 ferias al año culinarias. Cinco Así es. ferias. Dentro de ellas una feria exclusivamente de negro. En el Perú, Imagínate. hacer una feria de cocina negra es pecado, es satanizar. Entonces, nuestros Carlos, jóvenes, perdóname, ¿por qué dices eso? Has encontrado escollos frente a esto? O sea, los obstáculos que has tenido yo que he sortear. encontrado personalmente, Cecilia, personalmente, le he presentado a 2 municipios la propuesta sustentada y fundamentada para hacer ferias populares de cocina afro y cultura afro para difundir la historia, la cocina y la cultura afroperuana desde una versión investigativa, más allá de poner 5 afrodescendientes bailando por el que tocan un cajón, una guitarra, no, más allá de eso. O sea, Ujú. una feria donde tú puedas ir, comer y el que te vende la comida te explique la historia de lo que estás comiendo y tú te vayas no solamente con el estómago lleno, sino con la mente enriquecida. Ajá. ¿Sabes lo que me han dicho? No, No pero vende, eso no vende, no vende. eso no vende, ¿no? ¿Qué? ¿Lo vas a hacer como mistura? Y yo, no, mistura es otra cosa. Ah, Claro. no, entonces no, eso no vende. O sea,
la gente que van a comer anticuchos, caucao. Ah, no, o sea, eso, ¿te das cuenta? O sea, si nuestras autoridades están cerradas así, ¿ya qué más podemos pedir? Sí, pues hay una Entonces, estrechez nuestros de jóvenes, mente yendo a la increíble. pregunta, nuestros jóvenes, lo que les queda cuando retomen las aulas, es otra cosa que esforzarse en recuperar el tiempo perdido Así es. y ya en casa deberían, ya los docentes deberían ya estar exigiendo, no pidiendo, exigiendo a sus alumnos que empiecen a recurrir a las costumbres familiares. No lo puedes hacer en práctica porque no puedes ir a estudiar perfecto. Recurre a tu fuente familiar. Abuelita, ¿qué plato se come en tu tierra, en tu zona? ¿Cómo se preparaba? Ajá, lo voy a preparar. Y cuando lo Qué preparo voy importante a es eso. analizar qué técnica, qué método, cómo lo estoy haciendo, tipo de cocción, cuánto se demora la cocción de la carne. Entonces tengo que reproducir ese plato que me ha contado mi abuelita, porque si hablo del bicentenario, por ejemplo, mi abuelita ya tiene 80 años, parte del bicentenario, Claro, claro que porque sí. ese Pero plato qué se lo enseñó su importante. mamá. Así es. Entonces ya estás hablando entre la abuelita y la bisabuelita, ya tiene 150 años. Ya estás Así es. dentro del plato bicentenario. ¿Cómo lo comes? Porque no es lo mismo, por ejemplo, comerse a ver, un arroz con pollo en Lima que comerte un arroz con pollo en Chimbote, que comerte un arroz con pollo en Moquegua Chiclayo. Ajá, claro. o en Chiclayo, Ujú. ¿no? En el mismo norte, no es el mismo comerse un seco en Piura que en Morropón, que en Sechura, ¿no? Que en Chiclayo, que en Lambayeque, en Monsefú, no es lo mismo, pues. El seco tiene variaciones, Así es. pero seguimos diciendo que es seco a la norteña. Yo siempre voy a decir, como lo conversamos con el Liceo Freddy Salinas del Perú, cuando me dices a la norteña, dime de qué parte del norte, ¿no? Porque Claro, no el es lo norte es mismo. tan amplio, imagínate. Entonces, nuestros jóvenes deberían empezar eso, ¿no? Sus mejores fuentes para su carrera, para sus recetas, para sus platos, al menos en el concepto de cocina peruana, es su familia. Así es. Y mira, por ejemplo, la investigadora Isabel Álvarez, ella siempre resalta la cocina de su madre, la cocina de su abuela, ¿no? Y el mismo Flavio Solórzano ya habla también, ¿no, amigo? De la madre, de la abuela. Entonces, qué importante es poder rescatar, como bien dices, la cocina tradicional, ¿no? La cocina que viene de generación en generación, porque no solamente porque sea rico ir investigando cuáles han sido los cambios, sino sobre todo que es más rico conocer el origen, ¿no? Las costumbres, los fogones, las doñas, ¿no? Que cocinaban y en diferente, o sea, a nivel de todo el Perú, de los pueblitos, de las ciudades, de las costas, ¿no? De la selva inclusive. Hablando un poco de ubicación, Carlos, ¿dónde particularmente se ubicaron estos primeros, volviendo al tema afro, estos primeros afrodescendientes, ¿dónde se ubicaron, en qué parte del Perú? Entran por el norte, los vamos a encontrar ubicados tanto en los fundos o haciendas en Saña y Yapatera. Okay. Con el respeto que se merece Chincha, Saña, Yapatera, a pesar de que no están en el mismo lugar, vendrían a ser los primeros lugares de la cultura negra del Perú, porque es por donde llegan. Los negros no llegan por el sur, llegan por el norte. Okay. Chincha viene a ser la capital de la cultura y el folclore afroperuano, muy diferente, ¿sí? Ajá. Luego los vamos a encontrar viniendo en esa línea desde el norte, los vamos a encontrar en Ancash. Se me fue el nombre ahorita de este lugar, ya me acordaré, que es de donde proviene el papá de Susana Vaca, ¿no? Es en Ancash. Ah, mira. Nepeña, Nepeña, zona de negros, ¿no? Zona pisquera también. Ah, mira, qué interesante. Vamos a seguir bajando y vamos a llegar a Ucayama, ¿no? Acá nomás al norte de Lima, ¿no? Huaral, a Ucayama, tierra de negros, ¿no? De donde son los Vázquez, ¿no? Toda la familia, el árbol genealógico de los Vázquez va a derivar de ahí, a Ucayama. Así es. Mira, don Freddy Salinas ahí Eh, nos está dictando, en nos está diciendo Lima, Nepeña. Ahí está don Freddy Nepeña, Salinas también, un saludo para él. jefe, ¿cómo está? Vamos a encontrar también en esta línea
espacio-tiempo, Ajá, que en el propio Lima va a haber un tema muy interesante. Vamos a encontrar negros que se van a integrar a los habitantes de los lugares donde existían las huacas, que luego estas huacas se convierten en fundos o en haciendas. ajá. Entonces ahí vamos a encontrar una fusión culinaria muy interesante entre los originarios y los migrantes obligados, los esclavos. Claro. Seguimos bajando por esta línea y ya de Lima hacia abajo, todo el espacio territorial va a tener presencia de negros. Nos vamos a la parte del centro del Perú y vamos a encontrar negros desde Cajamarca hasta Puno, negros, en toda la vertiente, ¿no? En toda la vertiente van a haber Nos negros. está, nos está descubriendo información que no conocíamos, de verdad, y que te agradecemos. Y te hablaba un poco de la ubicación, pero yo un poco pensando más bien en tu trabajo. Por ahí he leído también que eres embajador del Puca Picante. Y un poco eso que me Ya, desconcertó. No sé si el Puca a ver, Picante tenga que ver algo, espérame, con el sí, tema negro, o si de sí, repente el tema del, no sé, de la preparación, de los ajíes, del a ver, color. A la ver, puca cuenta. picante, la puca picante como la conocemos ahora es beterraga, zanahoria, maní, algunos le ponen achote, otros le ponen ají colorado, porque ya la puca también ha perdido su concepto Presencia, ajá. de esencia, ¿no? O sea, como que se ha variado. Pero resulta que la puca picante tiene una mamá. Esta mamá, cuando yo estuve en el año 2017 en Ayacucho, para el evento de la puca picante, que se hizo la puca picante más grande de Ayacucho, Ujú, de San Juan Macías, era el distrito, de ahí nos dieron el cargo de embajadores, fuimos un grupo de internacionales y nacionales a hacer ese ajá. trabajo de investigación. Yo, terco como siempre, me fui hacia el mercado, pero no me fui a buscar insumos, me fui a buscar a las más viejitas de Ayacucho, porque yo quería, me fui con un alumno que hablaba quechua y hablaba español, porque yo quería encontrar más allá que había atrás de la puca. Ujú. Y dentro de todo esto, conversando y preguntando, apareció un plato que viene a ser la mamá de la puca picante que se llama jayapuca. ¿Qué es la jayapuca? La jayapuca era la papita, podríamos decir la papita de segunda, Ujú. trozadita, guisada con maní y que se le daba el color con airampo Ajá. para que tenga ese color rojito y tenía una textura que parecía sangre, ¿ok? La sangre del guerrero chanca, como Los decían, chancas, guerreros ayacuchanos. en Claro. realidad debería ser la sangre del guerrero Wari, ¿no es cierto? Pero como tenían, era de esa parte fronteriza, Ajá. entonces se le atribuye. Es más, hay hasta una historia que dice que la mamá de un guerrero, cuando éste llega herido, coge su sangre y con su sangre elabora un platillo y de ese platillo nace la puca picante, ¿no? Pero nace esta jayapuca. Perfecto. Haciendo el recorrido de investigación, se entiende que el negro conoce la jayapuca porque de Ayacucho y de Huancavelica bajan hacia la costa por el antiguo Capagñán, que ya había la Ajá. costumbre de unión de los Wari con los Chincha, bajan de esta zona la gente del Ande y se relacionan con los negros. Y el negro, regreso al concepto de etimología, y vuelvo a decir con el respeto del maestro Tafur, otro concepto etimológico, ¿no? Donde Hayapuca se va a derivar en Cayapuca, Cayapuca Ah, en Calapuca, y la puca. Calapuca, Carapulca. Cara. Ajá. Vuelvo a repetir, la etimología del concepto del habla del individuo. Como habla el individuo, lo tengo que interpretar, no como lo pensé, como habla el individuo. Entonces, ¿quién es el negro? Obviamente, él no tiene acceso a las papas que tiene el andino, entonces la papa la va a picar más pequeña. Y va a hacer este aderezo en maní al cual no le va a añadir airampo,
pero sí le va a añadir manteca de cerdo y achote, que para el negro representaba la versión de lo que se conoce como aceite de dendé o aceite de palma. Si tú pones el aceite de dendé o aceite de palma y pones la manteca en la que has diluido o tostado o mezclado el achote, cuando está fría, pones los dos y son similares. Entonces el negro empieza a usar esta similitud para sus comidas. ¿Ok? El maní, el negro lo asocia como un producto de su comida, de su culinaria, ya que se asemeja el sabor a lo que ellos estaban acostumbrados en África, que era el uso de semillas de girasol y semillas de pistacho, que se conocen en la cocina africana, ¿no? Le aportan el comino y Ajá. van a hacer este aderezo, en el cual, mientras que la puca picante o la jayapuca se acompañaba, la jayapuca se podía acompañar con cuy o con pescado, la puca picante después se acompaña con cárnico, el negro le aporta a esta cayapuca trompa, oreja, cachete de cerdo, lengua de cerdo, Ujú. y da esta cocción elaborativa, creando este platillo. ¿En qué sustento lo que estoy hablando? En que hasta la actualidad, si uno va al sur, ya sea Chincha, principalmente vas a encontrar que la cara pulcra chinchana se hace con papa fresca. ¿Y cuál es la que se hace con papa seca? La limeña. Lima, Ok, y en Guaral con la papa molida. mira. Así son, diferentes aportes, Así. porque mira, Y y tú sobre vienes la sopa seca, que se nos ha dicho que tiene influencia italiana porque los italianos llevaron la pasta y albahaca. los italianos tenían sus haciendas de uvas y que ellos comían el espagueti al pesto, entonces los esclavos vieron el espagueti al pesto y lo mezclaron como un plato festivo. Les diría que también volteen un poquito y se den cuenta que en el Ande también se come el tallarín de casa con guiso, ¿no? Si tú vas a Purima, Gandahuaylas, vas a encontrar tallarín de Guayas, casa, exacto. ¿no? Con Es estofado de buenísimo, además. gallina. Sí, Y lo vas a buenísimo. encontrar en Cusco. Y lo vas a encontrar en parte de Huancavelica. Y lo vas a Ujú. encontrar en parte de Ayacucho. Y cuando vienes hacia la costa, tú traes sus costumbres. Entonces, la carapulcra con sopa seca es un plato de influencia afroandina, fusión de ambos dos, Ujú. un mestizaje perfecto, que Perfecto. luego, que luego se va a transformar cuando ya le añaden qué pasas, qué aceitunas, Ujú. dependiendo la variante de quien lo prepare, porque en el propio Chincha la sopa seca no se hace igual en todas las casas. Carlos, es increíble cómo vamos a ir, vamos descubriendo estos, no son secretos en realidad, es información que viene como producto de tu investigación o de la investigación que se ha venido haciendo, pero así como tú sustentas este tema de la carapulcra, o sea, de repente alguien más nos puede hablar de dos términos como la calapurca y de repente hablamos en quechua y también por ahí sale otra teoría, otra hipótesis, no Por lo eso sé. siempre ¿No? digo con el respeto de, ¿por qué hago referencia al maestro Tafur? Porque Sí, él sí, tiene una teoría sobre la elaboración de así y es. sobre el nombre de. Entonces, Sí. con respecto a su investigación, yo doy un aporte sobre otra investigación del mismo platillo, Qué interesante sería que de repente, no negando la de ajá, él, no, en ningún momento estoy faltando de respeto negando la investigación del profesor Tafur. Lo que ujú. estoy haciendo yo es dar un concepto de una investigación realizada por mi persona bajo la dirección de CITUR Perú. Y qué importante es recoger esta información que viene de gente seria como tú, como el maestro Tafur, como Alejandro, como Gloria Nostroza, como gente que ya pasó, que hizo mucho trabajo y que lo sigue haciendo también, y que quede sobre todo en documento. ¿No? Y es un poco lo que tú decías respecto a tus estudiantes, ¿no? Pregunten, investiguen, vean, apunten lo que dice la abuelita, la bisabuelita, las tías mayores, la mamá, no lo sé.
para que pueda quedar un documento, que quede de documentación, para que los próximos 100 años tengamos de repente información un poco más certera al respecto y no estemos diluyéndonos en hipótesis, en teoría, que igual finalmente todo enriquece. Carlos, vamos terminando ya con esta nuestra conversación, de verdad, para mí totalmente enriquecedora, Amiga, estoy segura. el tiempo es tirano, Así el es, y tiempo estoy es segura tirano en la que televisión. y estoy segura que mucha gente lo está disfrutando muchísimo. Qué importante es poder hablar de la cocina a ese nivel, ¿no? Que no nos quedemos solamente en los 50 restaurantes más importantes, no nos quedemos solamente en los grandes eventos, o en la cocina comercial, o la cocina gourmet, no. Todo es importante, todo aporta, pero si no tenemos una historia sólida, no tenemos unas bases realmente claras, poco es lo que se puede hacer, poco es lo que podemos comunicar nosotros, ¿no? Carlitos, sé que tu trabajo es arduo, que tú no paras de trabajar. ¿Qué es lo que estás, como producto, qué es lo que estás ofreciendo últimamente? Creo que estás haciendo unos talleres. Sí, estamos coordinando para el día 18 de agosto. Vamos a hacer, junto con el Instituto Peruano de Turismo y Finanzas y con Citur Perú, el primer evento de este año, que es dulces y postres de aporte afroperuano, ¿no? Van a haber expositoras, todas, es un matriarcado, todas son mujeres, ¿no? Que nos van a dar la interpretación de los dulces y postres más conocidos de la cocina peruana, ¿no? Y de influencia afro. También hemos aperturado un taller, un proyecto experimental de un restaurante escuela en las instalaciones de IPT Perú, Alfredo Mendiola 7641, frente a Real Plaza de Pro. Ahí estamos brindando lo que es comida de influencia bicentenaria, cocina criolla, Interesante. ¿Qué fecha? Más buscando o menos para la cuándo. base. No, ese ya está trabajando, ya tenemos un mes, estamos trabajando el Ah, ok, proyecto, ok. está encaminado ya. Y vienen otros proyectos de otros cursos que se están manejando, que ya más adelante te los comentaré para que los compartas con tus Claro que sí, amistades. claro Sí, que sí. sí. Te agradezco muchísimo, Carlos, tu tiempo, tu paciencia y sobre todo haber compartido con nosotros esta información, esta investigación tan valiosa. Seguramente que habrá mucho por conversar, pero aquí a los amigos que nos siguen de la Cueva de Domínguez, no se olviden que estamos, bueno, un poco en la coyuntura de la celebración del Bicentenario, las fiestas patrias, tocando temas peruanos, básicamente peruanos, de influencia, de historia, de tradición, y por eso hemos tenido a bien invitar a nuestro amigo Carlos Holsen y toda tu experiencia, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia, por acordarte de mí. Gracias por el apoyo. Gracias por darme este tiempo para compartir un poco la investigación y el trabajo que uno viene realizando. Gracias a las personas que nos han seguido, nos han visto. Y nada, para adelante. Seguimos en este largo camino que nos falta, ya que el Bicentenario se puede celebrar este año, pero en realidad el Bicentenario del Perú todavía tenemos unos 5 años más por celebrar. Por supuesto, por supuesto. En 1824 fue la batalla de Ayacucho y en 1827-28 se fue el último español que había impuesto sus reglas aquí. O sea, tenemos bastante todavía para celebrar de la independencia real Para de Perú. celebrar. Así es que los que nos siguen no estén desanimados, si bien el Bicentenario no se ha celebrado con los bombos y platillos que queríamos, recién este es el inicio, estamos iniciando la celebración. Quedan algunos años más por seguir celebrando, pero Con siempre compromiso. teniendo como bandera, claro, el compromiso y el compromiso de trabajar por nuestro país. Gracias, Carlos Holsen, por acompañarnos No, esta gracias a tarde. ti, Cecilia. Muchos besos, muchos abrazos. Gracias, cariños para ti. Abrazos, amigo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias. Gracias.